Alexis Argüello, las luces y las sombras del legado. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este cuarto episodio de la serie Alexis Argüello, las luces y las sombras del legado. Este es el podcast asociado al trabajo especial de ESPN Digital sobre la vida del gran ídolo del boxeo nicaragüense. En este episodio nos vamos a referir al inicio del camino hacia el trágico desenlace, la muerte en un suicidio rodeado de dudas y enigmáticas circunstancias. El 1 de julio de 2009 en Managua, Nicaragua, cuando muere Alexis Argüello. Hoy hablaremos sobre su regreso a Nicaragua a comienzos de la década de los 90, su lucha contra la adicción a las drogas, el fracasado regreso al ring, el inicio de su relación con el sandinismo y el último trayecto de su vida, los años 2000, en los cuales Argüello tuvo un enorme protagonismo político, nunca libre de polémicas, ajena siempre al respeto por su carrera deportiva, que nunca dejó de despertar unanimidades en la nación pinolera. Precisamente, Alexis Argüello regresó al país en un momento histórico, un momento bisagra. La revolución sandinista, liderada por Daniel Ortega, había salido del gobierno, mientras que Violeta Barrios de Chamorro era la nueva presidenta de Nicaragua. ¿Cómo se produjo ese regreso de Alexis? Lo conversamos precisamente con el hijo de la entonces presidente. Me refiero al periodista Carlos Fernando Chamorro. Bueno, Alexis regresa con la aureola de un ídolo deportivo que tiene ya bastante tiempo de estar retirado del escenario nacional y es reconocido de inmediato en esa categoría de ídolo deportivo. Él intenta de inmediato recuperar propiedades que le habían sido injustamente confiscadas, pero esos son procesos más complejos desde el punto de vista legal. Mi impresión es que él viene muy necesitado de recursos económicos y no logra rápidamente al menos resolverlo de acuerdo a sus expectativas. Hay otra dimensión de la vida de Alexis que yo honestamente no conozco mucho y tiene que ver con la forma en que su adicción le afectaba en ese momento y las demandas que le imponía del tipo de vida que él tenía. Pero hay cosas erráticas en el comportamiento de Alexis en esos momentos. Por un lado hay una especie de intento de él de volver al boxeo y por lo menos los conocedores del deporte le advierten que él ya no está en condiciones para eso. Tuvo un par de espectáculos que generaban casi como un show, pero no necesariamente tenían mayor valor deportivo. Las dos peleas realizadas por Alexis en 1994 y 1995 con 42 años de edad lo mostraron como una verdadera caricatura de sí mismo y no tuvieron otro objetivo que llamar la atención sobre su reclamo al gobierno de aquellos bienes que en su momento le fueron confiscados por el sandinismo. Regresar al boxeo, no obstante, despertó muchas críticas, la principal de todas de su ex promotor Eduardo Román, según este registro en una entrevista concedida a Fernando Chamorro. Yo lo vi bastante jalado de las greñas, pues, porque lo primero que sucedió fue que me llegó a contar Alexis que le estaban ofreciendo volver a boxear. Entonces yo le dije hace 10 años quedamos en que no íbamos a volver al boxeo. Vos dijiste que te alegraste cuando yo te dije que ni que me lo pidiera yo te metería en esta cuestión. Y entonces de repente viene y quiere volver, cuando han pasado 10 años en donde no ha hecho ejercicios, en donde ha tenido libertad de acción físicamente, pues, o sea, de beber trago, fumar, etcétera. Y después de 10 años, cuando hace 10 años no se sentía ya con deseos de boxear porque creía que le podía ir mal, era ridículo que volviera a boxear. Él me invitó, yo fui una vez a un entrenamiento allá en el gimnasio de Alexis Argüello y no me pareció lo que vi, pues, pero solo me retiré, le dije adiós y se fue a hacer un par de peleas que para mí las dos fueron prácticamente perdidas, pues, una empatada y otra perdida. Las adicciones fueron, a no dudarlo, aquel calvario del cual Argüello no podía librarse, según me contó Miguel Ángel Arcía,
En ese periodo hubo una gestión para que Alexis viajara a Cuba a realizarse un tratamiento. Sin embargo, el remedio pareció ser encontrado en la propia Managua, en el centro Odira, del cual me habló Carlos Fernández Chamorro. Un detalle importante en el arco de la vida de Alexis, ya que a partir de su internación surgió el vínculo con la política, que lo llevaría a ocupar el cargo de vicealcalde primero y el de alcalde después, hasta el día de su muerte. Él termina asociándose con Pedro Solórzano, que era un empresario que estaba en proceso de convertirse en una figura política en ascenso. Fue Pedro Solórzano candidato a la alcaldía de Managua en 1996 y perdió por una nariz. Y Alexis aparece otra vez en política endosando la candidatura de Pedro Solórzano, que es como quien dice su primer mentor en esa etapa. Carlos, ¿se puede entender entonces que ese es el momento en el cual que la historia se confunde en esa parte cuando él ingresa al sandinismo, o eso no ocurre en ese momento? Eso es después. Ocurre que Alexis se vincula con Pedro fracasa políticamente. Yo, como digo, no conozco la continuidad de todos esos años, pero yo estoy hablando del año 96, 97, que creo yo que resultan ser años muy difíciles en su vida, asociados al problema de la adicción y a que no logra resolver con rapidez sus expectativas económicas y queda a la deriva, queda a la deriva y relacionado únicamente con sus viejos amigos del alma, no con sus nuevos amigos. En esas condiciones de adicción extrema es que Alexis llega a dar a un lugar que se llama Odera, Hogar de Rehabilitación del Adicto o algo así, no recuerdo el nombre exacto, que queda en la zona de San Marcos, fuera de Managua, y que el promotor de eso es un señor que se llama Francisco López, Chico López, que ya era entonces el tesorero del Frente Sandinista. Chico López es un hombre convertido en la religión, exadicto, que dirige esta obra y recoge a Alexis y le da tratamiento a Alexis y lo apoya. Y entonces es Chico López el que lleva a Alexis Argüello a encontrarse con Daniel Ortega. Eso es lo que yo reconstruyo en la entrevista que él me brindó, de que el vínculo de él con Daniel Ortega nace, en primer lugar, de que él establece una relación con Chico López que le está apoyando frente al tema de la adicción. Y segundo, que él tiene este encuentro con Ortega y Ortega muy inteligentemente le pide perdón y le dice: campeón, nosotros cometimos un error con vos. Pero entonces Alexis, eso es lo que él me dice a mí en la entrevista: ¿cómo puedo yo decirle que no a un hombre que con tanto poder me está diciendo que se equivocó conmigo? Y ahí empieza ese tipo de vínculo en el que el Frente Sandinista le empieza a resolver algunas de sus más urgentes necesidades económicas, su logística, sus cosas, y encuentra en la política pues un camino de estabilización, digamos, de la crisis que estaba pasando. Pero veamos qué decía el propio Argüello sobre esa etapa de su vida. Me refiero a las adicciones y a la presunta salida de las mismas. Esto habló rememorando el flagelo en una entrevista con Lucía Pineda Ubau, en un reportaje que fue realizado en el año 2008. ¿Cómo salió ese momento? ¿Cómo salió de la droga? El señor verdaderamente es el ancla para las personas que andamos desubicadas. Y verdaderamente yo podría decir que la inestabilidad de un hombre muy disciplinado en su carrera, llegar al momento donde me retiré y no tenía nada que hacer, pues yo creo que busqué al alcohol y la droga como un escape. Yo creo que eso es importante darnos cuenta que esos escapes no nos dejan nada, pero gracias a Dios lo he superado de una manera muy positiva, con el ancla única, pues que es el Señor, y el deseo personal, pues, de darme cuenta que conmigo llevo en mis hombros una responsabilidad para una juventud, para mi propia vida, porque verdaderamente viví noches negras y yo creo que en esa oscuridad no quiero estar metido. Dicen que se intentó varias veces matar. Y el Señor me decía: Alexis, no, yo ya te di los 3 títulos, ahora me tienes que dar a mí. ¿Tuvo cuchillo en mano? Y pistolas, no solamente cuchillo, pistolas también. Pero gracias a Dios esa etapa ya está atrás.
Ya estoy en lo que el Señor me quería poner, y por eso digo que vamos a darle una alternativa, vamos a darle esperanza a este pueblo. Ustedes, todos los nicaragüenses, conocen la historia. ¿Y le devolvieron lo confiscado? Mira, el pasado es pasado. Le pregunto, ahorita no le devolvieron nada, entonces. No, lo importante es que... ¿Y lo indemnizaron económicamente? No, es que verdaderamente, ¿para qué volver al pasado? Yo creo le pregunto si no pasó nada de eso, entonces no le devolvieron nada. Lo importante es que estamos en un partido con una convergencia, donde verdaderamente creemos de la única manera que podemos sacar adelante al país es convergiendo en una sola cosa. ¿Le están resarciendo el daño con darle puestos políticos? No creo que me estén haciendo un favor. Al contrario, están utilizándome a mí por el cariño y el amor que le tengo a este país. Y encantado estoy de que me utilice un líder que conozca en mí el potencial que tengo para poder resolver los problemas a mi pueblo. Involucrado totalmente en la política nicaragüense, la presencia de Alexis Argüello, siendo parte del sandinismo, dividía al país entre apoyo y crítica. La principal cuestión pasaba por la pregunta inevitable: ¿beneficiaba la política a Alexis o directamente lo perjudicaba? De ese punto hablé con el periodista y escritor Edgar Tijerino. Él atravesó una crisis demasiado fuerte y al regresar aquí ya estaba agudizado eso. Aquí fue internado en clínica. Renzo Bagnariol es uno de los hombres que más sabe sobre ese caso, y Pedro Solórzano, porque él tuvo que regresar al boxeo en un momento inapropiado porque no estaba en condiciones, y regresó para hacer 2 peleas que le fueron demasiado difíciles y que le demostraron que él no podía regresar al ring. Entonces, yo soy de los que creo, Bernardo, que a Argüello económicamente lo salva la política. Es decir, en el aspecto cuando él, como figura central que es captado para ingresar a la política en posiciones en las cuales le pueden poner un equipo de apoyo, que sea él verdaderamente responsable de las gestiones y que él sea la figura, la cara de la... Entonces yo creo que desde el punto de vista estratégico fue una buena maniobra de parte del gobierno esa, y beneficiaba a Argüello porque ya le dio un estatus económico diferente. Pero ahora Argüello estaba capacitado para asumir una posición de ese tipo, es decir, vamos a verlo no desde el lado de que el gobierno hace algo que le puede hacer un bien. No se habrá hecho un bien, al contrario, el gobierno, al tener una figura como él, le haya hecho mal a una persona que no estaba capacitada para asumir decisiones políticas. Sí, lo que pasa, Bernardo, es que en gobiernos como el que nosotros tenemos, se confía más en los asesores y en los equipos de apoyo que en la misma persona. En varios ministerios ocurre eso. Entonces, ¿qué pasa? Como estaba en la alcaldía, te digo, pues tenían un equipo de apoyo, y lo tienen todavía, muy fuerte, o sea, muy efectivo, que mañana puede ser Bernardo Pilate, el alcalde de Managua, y va a funcionar bien, porque tienen la gente que está manejando eso detrás. Y no solo ocurre en la alcaldía, pues ocurren varias cosas. Entonces, la confianza del gobierno era que no importaba que fuera Alexis, que lógicamente él se entendía más con cosas de relaciones, del asunto deportivo, de inaugurar gimnasio, pero no lo ibas a meter en las complicaciones. Bueno, le ibas a ver dando una entrevista sobre los cauces, sobre el asunto de las inundaciones, sobre el plan de vivienda. Y así como Tijerino consideró beneficioso que Alexis se involucrara en la política en ese momento de su vida, también el escritor, periodista y amigo personal de Alexis, Miguel Ángel Arcía, opinó de manera favorable. Bueno, la verdad es que de alguna manera considero que todos somos políticos, pero yo no veo por qué tendría que haberle afectado eso a él. Dicen que don Manny Pacquiao es diputado, y yo no creo que le esté afectando eso. Que Klitschko es no sé qué, candidato a presidente, yo no creo que le esté afectando eso. Lo que pasa es que nosotros vivimos en Nicaragua algo diferente a esos otros países, porque vivimos muy, ¿cómo se llama eso? Una tirantez social. Pero Argüello más bien fue ayudado para mí, porque sí, yo sé cómo estaba en esos momentos cuando a él pues le propusieron que si quería trabajar para ser alcalde o vicealcalde inicialmente, y él, me acuerdo que me dijo algún momento que el señor presidente lo estaba queriendo llamar, y le dije: mira, flaco, nadie te quiere apoyar en este país, vos buscas apoyo, vos buscas qué hacer,
pero si él te está pidiendo una ayuda, acéptela. Usted, de todas maneras, yo creo que uno hace lo que uno decide hacer en la vida. Y Argüello, pues, se entrevistó con él, según me dijo después, y le propuso que si él quería hacer parte de esa campaña. ¿Usted lo notó feliz en ese momento? O sea, que estaba, digamos, haciendo lo que le dictaba el corazón o lo que le dictaba la necesidad. Bueno, ya eso ya no sabría decírselo si era lo que le dictaba su corazón o la necesidad o el deseo. Eso sí, ciertamente es algo curioso, pues, pero Alexis, como le digo, Alexis nunca fue ningún tonto manejable, pues Alexis fue un hombre inteligente, siempre tuvo sus aciertos y sus errores, porque él es ser humano. Lo que a mí me deja eso es una enseñanza, que por muy grandes y poderosos que lleguemos a ser, con todo lo que podamos hacer o tener, nosotros somos débiles los seres humanos. Y él también tenía sus debilidades, porque yo sí sé cuántas veces lo visité y lo hallé en situaciones bien difíciles, pues. En ese mismo plano consultamos a Guillermo Argüello, que por mitad de los 90 residía en Miami, pero viajaba regularmente a Managua a visitar a su hermano. Y desde su percepción, la política por entonces parecía ser más un beneficio que un perjuicio para Alexis. Yo me quedé en Estados Unidos, yo venía allá de vez en cuando a verle, platicaba con él, pero sí lo encontré muy motivado. Él al principio, cuando él se vino de allá, él se vino muy mal. Yo lo sabía, yo lo vi allá en Estados Unidos, pero yo tenía mi vida ya hecha, no podía venirme acá a vivir con él. Pero sí los amigos me llamaban y me decían, fíjate que ella anda jodido, perdón la palabra, no debía haber mencionado eso, pero ella anda mal, me decía, pero después se recuperó. Y la política fue la que lo motivó, porque él estaba otra vez, yo lo vi, en una de esas que vine yo a Nicaragua, cuando él andaba haciendo campaña para vicealcalde. Ajá. Yo lo vi a él con aquel brillo que lo había visto cuando él boxeaba, cuando él quería lograr algo, cuando él quería lograr un título, entonces ahí lo vi yo así. De todas formas, no hubo unanimidades sobre lo ventajoso o desventajoso de Alexis en la política, algo de lo que también conversé con su hija, Dora Argüello. La política es un campo minado, que no sabe dónde uno va a poner el pie y puede explotarle algo a uno, ¿me entiende? Mientras que el deporte usted sabe a lo que va, tiene que prepararse bien y dependiendo de su rendimiento y de su preparación son los resultados. Pero la política no es así, la política no le da la oportunidad a uno de que si cometió un error, de poderlo revertir, porque hay muchas personas que son parte de esa corrupción, que vienen a ensuciar a las personas que quizás tienen buenos sentimientos o buenas intenciones para ejercer el ámbito de la política, que fue lo que pasó con mi papá. Y lo hemos reflexionado en parte de nuestras columnas para esta serie. Alexis Argüello fue un barco expuesto a los vaivenes de una época conflictiva, de la que fue una víctima propia. No obstante, hay aspectos interesantes sobre su forma de encarar esa etapa de su existencia, algo sobre lo cual hablé con la periodista Lucía Pineda Ubau, que entrevistó a Argüello en el 2008. Fue una entrevista abierta, franca, donde Alexis no dejó ningún tema sin responder, incluso los más escabrosos. Bueno, yo creo que Alexis Argüello era un hombre bien abierto a la prensa, que eso pues lo valorábamos bastante acá en Nicaragua. No tenía miedo de referirse a sus problemas de alcohol, de drogas, sus recaídas, no tenía miedo de referirse a su vida personal. En esa ocasión le preguntaba si había sido fiel en su matrimonio. Él decía que ya que en el cuarto matrimonio que había jurado fidelidad pues a su pareja, de su dinero, pues a tanto dinero que perdió, y ya llevaba últimamente pues una vida metido pues en la política y pues un poco pues acomodado, pero que muy reflexivo, ¿verdad? Un Alexis bastante reflexivo pues sobre su pasado, sobre boxístico y también desde el punto de vista económico, pues por lo general pues los boxeadores tienen esa fama que derrochan el dinero y quedan en total desgracia. Pues creo que Alexis, pues con todo y todo, pues tuvo pues el privilegio de volver a rehacer su vida, porque lamentablemente pues que
falleció pues en esa forma trágica. ¿Tú en esa entrevista sentiste que él era sincero cuando te decía que realmente estaba viviendo, que estaba por dentro de la política y estaba disfrutando lo que estaba haciendo? Pues yo creo que sí. Él entró a la política por voluntad propia, creo que encontró de alguna manera esa puerta para rehacer un poco su vida económicamente, pues porque la política te da aquí en Nicaragua para vivir de forma cómoda. Y bueno, pero él también decía que dejaba abusar su imagen, pues incluso lo menciona ahí con el líder sandinista Daniel Ortega, que él le gustaba satisfecho que utilizaran su imagen, todos sus antecedentes. Alexis Argüello, que consiguió con el boxeo transformarse en una leyenda y un motivo de inspiración para todos los nicaragüenses, llegó a cargos de alto protagonismo en la política. ¿Fue utilizado para captar votos o fue él que se benefició por la política para regresar al primer plano y resolver de esa forma sus problemas financieros? Ello también lo hablé con Carlos Fernando Chamorro, el cual establece, además de responderme esa pregunta, una denuncia sobre el protagonismo político de Alexis sustentado en un fraude, del cual quizás ni el propio Alexis tenía alguna responsabilidad. El Frente Sandinista tenía un piso, Alexis era una figura popular, pero dichas esas dos cosas, hay que decir que Alexis no ganó la elección. La elección del año 2008 la ganó Eduardo Montealegre. El Consejo Supremo Electoral le atribuyó una victoria a Alexis a través de un fraude, y un fraude documentado como los fraudes, el fraude mejor documentado en la historia de América Latina. Eso lo digo yo con propiedad porque reporté y conocí muy de cerca el caso. Hay un porcentaje de actas que nunca se contaron, pero la oposición tenía esas actas y daban una diferencia de 30 a 35 mil votos a favor del candidato opositor, que era Eduardo Montealegre. ¿Alexis tuvo algo que ver en ese proceso? Probablemente no. Él simplemente era la figura del frente, era la maquinaria del partido la que impuso el fraude y selló ese fraude incluso con violencia. Porque hubo un momento en el mes de diciembre del año 2008 cuando salieron a reclamar los votantes de Montealegre que ellos habían ganado la elección, que el Frente Sandinista se tomó Managua con pandillas, con grupos paramilitares, y bueno, Alexis lo impusieron como alcalde. La denuncia de Chamorro le apunta a los conflictos internos en la administración de la política nicaragüense. La denuncia de un fraude poco tiempo antes del enigmático suicidio de Argüello plantea otras preguntas de difícil respuesta en el desenlace trágico de su historia, el suicidio y las sombras que aún persiguen a ese momento fatal en la existencia del ídolo. ¿Fue suicidio o fue crimen? Ese será el tema único en el próximo episodio de Alexis Argüello, las luces y las sombras del legado.